a Hugo Álvarez, Hugo, fundador de Cancura, en relación a la legalización de la marihuana para uso lúdico. No quiero ser ofensiva, Hugo, ni mucho menos. El tema está en la mesa. Han ganado una batalla, cuestión que para ustedes debe de ser pues de aplauso y de festejo y de celebración. Desde mi trinchera, y creo que también de la tuya, aún habiendo logrado esto, primero hay otras prioridades en México antes de la legalización de la cannabis o de la marihuana para uso lúdico, como los niños con cáncer, como las mujeres sin guardería, como otras leyes que tendrían que pasar infinitamente más pronta, y cuando el Senado le pide a los padres de familia de los niños con cáncer que junten de aquí a diciembre 200,000 firmas para ver si entonces los consideran para pasar los tratamientos contra el cáncer, y esta legalización de la marihuana para uso lúdico la pasan rápido, antes que la salud de los niños, te darás cuenta que hay gente que no estamos muy festejonas, pues no andamos tanto de aplauso y de festejo, aunque entiendo que para ustedes pues es un logro importante. ¿Qué piensas tanto de tu postura como de la mía? Porque también la mía me parece en ese sentido una voz importante frente a la salud de los niños. ¿Qué piensas, Hugo? Pues primero que nada, Fernanda, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Es un placer estar aquí con ustedes y con tu auditorio. Y en segundo lugar, ¿qué pienso? Pues sí, como tú bien dices, es una batalla ganada para nosotros que estamos defendiendo este tema. Claro. No puedo estar más de acuerdo contigo con el tema de que hay otras prioridades en el país, definitivamente, que es un tema de salud. Sin embargo, creo que no hay que perder la perspectiva que esto también es un tema de salud, ¿no? Y te explico un poquito por qué. Por favor. Siempre en el modelo prohibicionista, el uso de las drogas es, digamos, limitado a cero. La tolerancia es cero, perdón. Y no se distingue entre el uso y el abuso. ¿Ok? Después, siempre ha existido esa creencia de que esto debe de tratarse como un problema de justicia criminal, no, antes que una cuestión de orden social o de salud. ¿Por qué digo de orden social o de salud? Recordarás que hace poco, cuando empezó el tema del COVID, empezaron a prohibir que se vendiera alcohol. Y entonces la gente comenzó a comprar alcohol adulterado. Y hubo hasta algunos muertos, ¿no? Sí. Ese tema también pasa en cannabis. Eso es algo que todos tenemos que tenerlo súper en la mente y ser súper conscientes. Recuerdo que la vez pasada que platicábamos me decías, es que me preocupa mucho el consumo entre los menores, ¿no? Que no se incremente. Pues yo creo que la clave de que esto no se incremente es que nosotros tenemos que educarnos como papás, como mismos chavos, como niños. Todo esto tiene que llegar a una normalización en donde el tabú termine y entonces podamos entender y conocer lo que es un consumo responsable y educado. Esto es una nueva cultura, Fer. Esa es una realidad, es algo que viene alrededor del mundo. Y en específico, para el tema que tú dices de los niños con cáncer, yo lo veo que esto es positivo en dos vertientes. Uno, en el tema medicinal, porque claramente hay medicamentos o hay tratamientos paliativos que ayudan en todo lo que es el proceso de las quimioterapias. Tú sabes que una persona cuando tiene quimioterapias deja de comer, el ánimo es casi cero, digamos que la vida, todo lo que es la homeostasis en el cuerpo, las células se bajan a un nivel. Entonces lo que hace el cannabis es que ese nivel te ayuda a regresarlo al punto cero. Eso es a lo que se le denomina la homeostasis, ¿no? Eso por una parte. Y la otra parte, en el tema de recaudación económica, nosotros creemos que este tema puede ser algo clave porque hoy sabemos que el país lo que necesita o lo que no tiene es dinero. Y lo que se avecina por el tema de la crisis es algo que no hemos visto nunca en la historia de nuestro país. Entonces A esto ver, nosotros Hugo. lo vemos como un punch, ¿no? A ver, Dime. Hugo, me parece muy interesante lo que estás diciendo. A ver, tú dices, en momentos de COVID, de un problema económico importante, la legalización de la marihuana para uso lúdico nos puede sacar adelante. ¿Te entendí bien? Por supuesto, definitivamente. Mira, en temas de recaudación tú lo podrás ver en otros lugares en donde esto
ha sido legalizado, Fer, y las recaudaciones son inimaginables. Yo creo que ninguna otra industria hoy en día está dando este tipo de recaudaciones. Además de que no solo es por la parte de impuestos, también es por la creación de nuevos empleos. Hoy en día quien más está sufriendo son los pobres y gran parte de los pobres se encuentran en zonas o en comunidades que han sufrido por temas de narcotráfico, ¿no? Que son estos terceros que se los llevan, digamos, porque no tienen una manera de legalizar lo que ha sido su trabajo durante N cantidad de tiempo, ¿no? Inclusive hasta en este proyecto de ley que se pasó, se plantea que el 40% de las licencias que se vayan a dar tienen que ser para las personas que más han sufrido por esta etapa prohibitiva de ¿Y nuestro país, quién que por cierto regula son más de 100 eso, años. Hugo? Eso me parece importante. Creo que hoy, ante eh, momentos en que hemos visto cómo desmoronan, desaparecen las instituciones regulatorias, porque eso es una realidad. Entonces, ¿quién será los encargados de dar, de que esto llegue a quien tenga que llegar y de manera legal? Mira, solo en contexto, Fer, el tema es que hoy en día todavía no es legal. Lo único que pasó es que las comisiones las comisiones del Senado pasaron un proyecto de ley al Pleno, el Pleno lo aceptó y hoy está en Cámara de Diputados. Falta que diputados haga sus reservas y después de sus reservas vamos al presidente, y él tiene que publicarlo. Entonces digamos que la implementación va a tardar en ese sentido, ¿no? Entonces, Pero ¿quién va a hacer el? todavía no está legalizada, eso es importante. Todavía no vayan a cargarse sus 6 churritos de mota ahorita porque sí se van a ir al bote. No, porque ahorita va a ser un espacio de tiempo que aprovecho para decirlo al auditorio, tengan mucho cuidado porque nos podemos dejar ir con lo que vemos en los títulos de las noticias y la realidad es otra, todavía sigue en proceso. Tenemos Ah, un deadline para el 15 de diciembre, ¿no? bueno, muy importante la información que estés dando, porque yo escuché, me dio mucha risa porque escuché a gente que trabaja conmigo que le decía uno al otro, no, no, claro que ya puedes traer 6 churritos de... Les dije, no, ya nada más me va a faltar que se estén metiendo mota en mi casa. O sea, no, no, espérense tantito, a manera de broma con ellos, ¿no? No, no, ¿cómo crees, señora? Bueno, más les vale porque todavía no es legal, ¿eh? O sea, yo sí los entrego al bote si ustedes se meten unos churritos ahorita porque todavía no es legal. Queda muy claro que todavía no es legal. Exacto. Y justo para responder la pregunta que me hiciste, ¿quién va a estar encargado Sí. de monitorear todo esto? Se va a crear un nuevo instituto. Yo sé que esto nos puede dar risa, pero el instituto se va a llamar el Instituto Canábico y va a tener todas las funciones de monitorear lo que son estos 4 grados de usos, ¿no? Que es primero el uso del autocultivo, que fue una de las primeras cosas que fue penetrando a través de los amparos en la Suprema Corte. Después el tema recreativo, como bien lo decías, que se denomina como uso adulto en la ley. El tema industrial y digamos que todo el consumo se tiene que mediar, ¿no? El instituto será el encargado de esto. Se supone que a partir de la promulgación de la ley tendrá alrededor de 180 días el instituto para poder establecer funciones, definir quién van a ser el consejo, quién va a ser el presidente y obviamente todo viene por una línea del ejecutivo, ¿no? Pues así es la realidad de México hoy. Vamos, Hugo Álvarez, a una mención de patrocinadores, a nuestros spots QTF y vuelvo con Adán Maciel, mismo tiempo que te di a ti, Hugo, mismo tiempo que le daré a Adán. Estas son personas que están a favor. En un tiempo voy a invitar a los que están en contra para que tengamos las dos visiones y podamos establecer un criterio. De eso se trata. ¿Qué tal, Fernanda? Adán Maciel, qué gusto saludarte. Fundación Canábica Xochipilli, vocero de Solución México, Hemp, empresa farmacéutica especializada en cannabidol. ¿Qué te gusta de lo que está pasando? ¿Qué logros ves en el sentido de la legalización de la marihuana para uso lúdico, posiblemente el próximo 15 de diciembre de este año 2020? Y yo insisto, creo que el contexto que está viviendo México eh, no es minimizar la parte del uso lúdico y terapéutico de la marihuana
Considero que hay otros temas muy importantes que deberíamos estar primero trabajando, como la salud de los niños. Es decir, Adán, no es una queja contra el gran esfuerzo que han hecho ustedes y todo lo que ustedes han planteado. Sin embargo, no me parece justo que a los padres de familia de niños con cáncer les pidan 200,000 firmas, que ahorita voy a buscar el Change.org con Sí por México, porque yo ya firmé esa solicitud para que podamos ayudarlos, tanto los de la legalización de la cannabis como el resto de la población, a lograr más de 200,000 firmas para que puedan apoyar ya de manera contundente a los niños con cáncer y les den sus tratamientos. Y solamente faltan 200,000 firmas, pero eso es lo que tendríamos que estar haciendo así, ipso facto ahorita, firmando todos. ¿Cómo te sientes? ¿Que hay un consumo que es descalificado desde la parte social? Hay otro que tiene que ver con la compra-venta en términos mercantiles, en fin. ¿Dónde estamos parados en este tema, Dan? Bienvenido. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Ay, con gusto. Sí, considero bastante importante saber en dónde estamos parados y hacia dónde nos dirige esta legalización federal. Actualmente hay que tener bien claro que a partir del 2009, la ley mexicana, la Ley General de Salud, nos permite portar y consumir en espacios privados hasta 5 gramos de marihuana. Entonces, el problema radica en que no hay un mercado que regule la compra-venta de esta marihuana. Entonces, está permitido portarla y consumirla en espacios privados en donde el dueño de ese espacio privado es consciente y da su autorización para que pueda ser consumida, pero no existen los mecanismos para que pueda ser lícita ese consumo. Entonces, es interesante que esta ley federal de cannabis plantea ya un mercado a través de ciertas licencias que van a ser, como mencionaba Hugo, a través del Instituto de Control del Cannabis, que va a otorgarle a establecimientos bien establecidos, con toda la legalidad y con la regulación que presente y que haga este instituto, que va a ser el que va a estar dándole seguimiento y cierta continuidad a que estos establecimientos cumplan con las reglas y las buenas prácticas. A ver, este Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, suponiendo que el día 15 pasa esta legalización, ¿existe o lo van a implementar para el Día de Reyes? ¿O cómo está el tema del instituto? ¿Cuándo empieza a circular? ¿No debería ya de estar funcionando? Pues precisamente como sigue la discusión en la Cámara de Diputados es donde se va a establecer pues las leyes secundarias, entonces hay que esperar a que el proceso termine. Ahora pues solamente tenemos este dictamen que ya aprobó el Senado de la República, pero el proceso todavía no termina y eso es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Todavía la moneda está en el aire, ¿no? Entonces hay ahí varios asuntos. Nosotros como colectivos de cannabis vemos algunos puntos que son violatorios a los derechos humanos, ¿no? Si bien esta ley que principalmente está enfocada al comercio y del cannabis, tanto de la marihuana como del cáñamo industrial, que es el cannabis que no sirve para consumirse de forma adulta, pero que tiene muchas aportaciones para la industria textil, automotriz, de la energética, etcétera. Pero en el tema del uso lúdico específicamente, este dictamen tiene algunas consideraciones que pensamos y vemos en los artículos que son violatorias a los derechos humanos y que no cumplen con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual declaró que es inconstitucional la prohibición absoluta del cannabis, y lo que se busca es que ya no haya criminalización para los consumidores. A ver, ¿podrías ampliar nuestro criterio? ¿A qué te refieres con criminalización de los consumidores? Claro que sí, mira, si bien desde el 2009 se permitió que las personas pudieran portar 5
gramos de marihuana. La mayor cantidad de personas que fueron detenidas a partir del 2009 hasta hoy día, más allá de los narcotraficantes y de las personas que la producen y la cultivan, los que más fueron detenidos fueron los consumidores. Entonces, esta política punitiva hacia el uso del cannabis, específicamente la marihuana, pues ha sido un total fracaso. No disminuyó el problema de salud pública, Es que ese es el tema. que es el tema principal, Claro. y sin embargo aumentó otros problemas más grandes como la violencia, la corrupción, la deforestación y la seguridad de la población. Entonces, en ese sentido es que la Suprema Corte de Justicia pues le da el visto bueno a terminar con este modelo punitivo, y también la ONU le estableció a los países integrantes que cambiaran de política, entonces de abandonar la política punitiva que pues ya mundialmente mostró que es un fracaso, y pasar a una regulación que ayude a erradicar estos problemas y que nos dé pues la conciencia de que bueno, no se pudo erradicar estas sustancias, estas plantas, pero sí puede haber un consumo inteligente y sí puede haber una integración de estas personas reintegrarlas a la sociedad, y a través del respeto al consumo personal y responsable. Si una persona consume responsablemente X sustancia, pues no es un problema de salud pública, no tiene por qué estar siendo perseguida por la Queda policía. claro. Y en este dictamen se ve que precisamente esto va a continuar, porque lo único que hace es modificar que las personas, en lugar de portar 5 gramos, porten ahora 28 gramos. Entonces, los policías van a estar de todas maneras enfocados a buscar personas usuarias que ahora, en lugar de que sean 5 gramos, pues son 28 gramos. Pero, Ahora, ajá, dime. a ver, Adán, perdón que te interrumpa, pero el tiempo apremia y para Uh-huh. poder amarrar bien este tema. ¿Qué pasa en un país como México que tiene tantos hilos de corrupción en función de la marihuana? Es decir, ¿cuánto nos está costando ahorita, en términos de salud pública, el consumo de marihuana en adolescentes, en menores de edad? Claro, ahora en estos momentos es gravísimo. El acceso de la marihuana está a la mano de todos los jóvenes, y ese es precisamente el problema, y por eso es que se plantea desde la Organización de Naciones Unidas y ahora la Suprema Corte de Justicia, y ahora en la integración con la ley el Senado, crear un mercado regulado que nos pueda servir para precisamente encargarnos de que este producto, esta planta no llegue a los niños, ¿no? Tener controles muy exigentes en este mercado para que solamente a mayores de edad se les pueda vender este producto, porque ya está al alcance y a la mano de los niños, y eso es lo verdaderamente preocupante. Ustedes, cuando están a favor de la legalización de la marihuana, ¿cómo pueden meter un candado en este sentido y asegurarnos de que esa marihuana no llegue a los menores de edad? Se debe de establecer que solamente los adultos puedan comercializar con este producto. Entonces, ahí sí ya se estaría incurriendo con un delito, y ya una persona que le esté vendiendo cannabis o marihuana a un menor de edad, ahí sí estamos viendo un delito, algo que perseguir, no hacia los consumidores que salieron y que traen 6 gramos o que traen 29 gramos y que los policías los están persiguiendo. Entonces hay que tener todas estas herramientas jurídicas para realmente perseguir delitos que sí afecten a la población, específicamente a grupos vulnerables como lo son los niños y los adolescentes. Entonces hay que concentrar los recursos que se tienen, en este sentido las fuerzas policíacas y de investigación, para que usen todos esos recursos para perseguir a quienes sí están cometiendo delitos graves y no estarlos derrochando en una cantidad de personas, de consumidores que están atiborrados los centros penitenciarios de estas
personas que son simplemente consumidores y no son delincuentes. Gracias, Eso es lo que Adán. se debe de modificar. Tengo que ir a Spots QTF. Ahí dejo el tema. Tenemos problemas con el alcohol, las drogas, la marihuana, la comida, el cigarro. ¿No será otro problema de fondo?